Cuando muchas personas piensan en los medievales, imaginan castillos y caballeros en caballos blancos, salvando damiselas en apuros o quizás campesinos supersticiosos que miran hacia atrás, cuyo único pensamiento es trabajar en los campos y servir a su señor. Puede ser una sorpresa descubrir que hubo algunas grandes innovaciones en la Edad Media, como el reloj mecánico, la imprenta y, lo más importante, las cafeterías. Pero es en la construcción donde podemos ver que los medievales llevaron su ingenio al límite. Desde puentes y catedrales hasta muros y ciudades, echemos un vistazo a estas impresionantes hazañas de ingeniería medieval. Bienvenidos a la locura medieval. Dios creó el mundo, pero los holandeses crearon los Países Bajos. Comenzando en el siglo VIII, este fue un proyecto enorme que vio a los holandeses reclamar miles de kilómetros cuadrados de tierra del Mar del Norte. Entre los años 500 a.C. y 500 después de Cristo, los niveles del mar disminuyeron en el norte de los Países Bajos. Al inicio de la era medieval, para proteger sus hogares y pueblos de las inundaciones, la gente los construyó en terpen, montículos de tierra. También se construyeron pequeños diques y presas en esa época. El primer polder se construyó en el siglo XI para drenar los humedales y hacerlos útiles para la agricultura. Se recuperaron franjas de tierra rellenándolas con arena y otros materiales cerca de los puertos y zonas urbanas. Las ciudades de Ámsterdam y Rotterdam se expandieron de esta manera. Desde el siglo XV, los molinos de viento revolucionaron el proceso y se usaron para bombear y drenar cuerpos de agua más grandes de forma más eficiente. Sin embargo, hubo contratiempos, como la inundación del día de San Lucio en 1287, que mató a más de 50.000 personas, pero creó el Zuiderzee cuando las murallas marinas se rompieron en la costa. Este proceso de recuperación convirtió a Holanda en una de las sociedades más igualitarias y sin clases de la Europa medieval occidental. Increíblemente, hoy en día, cerca de la mitad de los Países Bajos era parte del mar. Viendo la inundación anual del Nilo fue crucial para la civilización egipcia y una parte vital del ciclo agrícola. El nilómetro era una estructura que medía los niveles del agua durante la temporada de inundaciones de julio a noviembre. El nilómetro más famoso fue construido en la isla de Roda en el Cairo, que en ese entonces se conocía como Fustat. Su construcción fue ordenada alrededor del año 862, después de que el anterior fuera destruido unos 15 años antes por una inundación. El nuevo aún se mantiene en pie hoy, ubicado en la punta de la isla. El nilómetro Roda fue diseñado por el astrónomo Alfaganus y consta de dos componentes principales, un pozo y una columna. Se removieron al menos 1.300 metros o 81 metros de tierra para crear el pozo, el cual está revestido de piedra. Para evitar que la columna se hundiera en la arcilla, fue soportada por una base de troncos robustos. La estructura es accesible por una escalera de caracol que rodea la pared interior. El pozo de 3 pisos es circular en la base y rectangular en la parte superior, con 3 túneles que canalizan el agua del Nilo hacia él. El geógrafo del siglo X Al-Magadasi quedó impresionado con la habilidad del nilómetro para predecir una cosecha suficiente o abundante, o una sequía extrema que era desastrosa para la gente y generalmente seguida de hambruna y enfermedad. Cuando los niveles eran muy altos, los niños con turbantes amarillos corrían a la calle para alertar a los ciudadanos del desastre inminente. El dragón de tierra, la Gran Muralla China. La mayoría piensa que la Gran Muralla Xianjina es una antigua construcción, pero si bien inició en el siglo VII a.C., las secciones más conocidas se construyeron durante la dinastía Ming, que comenzó en 1368 y duró más de 300 años. Las murallas anteriores, construidas para proteger de las tribus nómadas en las fronteras del norte, se deterioraron con los siglos. Cuando el ejército Ming no logró ventaja sobre los mongoles, la larga guerra impactaba negativamente al imperio. Ming comenzó a construir una fortificación más fuerte y elaborada, utilizando ladrillos y piedras en lugar de terraplenes de tierra compactada. Las defensas mejoraron con la adición de torres de vigilancia, cuarteles y estaciones de señalización. La Gran Muralla también se usó para controlar fronteras y regular el comercio transportado por la ruta de la seda. Casi se construyeron 9.000 kilómetros de muro durante el período medieval. Actualmente, la Gran Muralla de China abarca más de 21.000 kilómetros impresionantes.
Una ciudad como ninguna otra, Bagdad. La nueva capital de Bagdad fue fundada en 762 y diseñada por el califa Abbasí al-Mansur. Según el libro del siglo XI, La historia de Bagdad, o la ciudad de la paz como también se conoce, cita: no se conocía ninguna otra ciudad redonda en todas las regiones del mundo. El proyecto de construcción se completó en solo 4 años gracias a una planificación minuciosa. El muro de la ciudad circular más externo se alzaba a más de 24 metros de altura y estaba coronado con almenas unidas por bastiones. Un profundo foso rodeaba toda la ciudad. Se trajeron a 100.000 hombres para inspeccionar y construir Bagdad, incluyendo arquitectos, ingenieros, herreros y carpinteros. 4 puertas centrales decoraban los muros exteriores, cada una con un camino hacia el centro de la ciudad. Había una red de vías fluviales, arcadas abovedadas, casas, el palacio de Al-Mansur y una gran mezquita. El lugar fue seleccionado por su vínculo con las rutas de comercio, geografía y cercanía al agua. Bagdad se convirtió en un centro de aprendizaje en los siglos VIII y IX. Un maravilloso canal, el Naviglio Grande. En 1179 comenzó el trabajo en un canal de riego en el norte de Italia, y el Naviglio Grande, o Gran Canal, se convirtió en uno de los proyectos de ingeniería más grandes de la Edad Media. Posiblemente empezó como una zanja defensiva para alejar la amenaza de Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, que quería controlar el reino de Italia. Para 1177, continuó la obra de expansión y se construyó una presa para desviar el agua del río Ticino. Usando solo picos y palas, la sección de 30 kilómetros conocida como el Navigium di Gassano tardó más de 50 años en completarse. En 1239 se añadieron prisioneros de Turbigo a la fuerza laboral para acelerar el proceso. En 1258, el Gran Canal llegó a Milán, extendiéndose por casi 50 kilómetros e irrigando más de 500 kilómetros de tierra. Para 1272, todo el canal era navegable. En algunos lugares tenía una anchura de 50 metros. Esto impulsó el comercio, ya que productos como el vino, la sal y el grano se transportaban hacia el lago Maggiore y Suiza, mientras que el ganado, el queso y el carbón se traían de regreso. Muelles y arcos. La construcción de puentes medievales era una empresa altamente sofisticada. Primero se requerían establecer los pilares de la fundación, luego hundir varias capas de madera en el suelo con toneladas de tierra compactada entre ellas. Después de impermeabilizar el anillo, se usaban cubos para retirar el agua hasta exponer el lecho del río y poder colocar los cimientos del puente. Se colocaba un arco de madera temporal entre 2 pilares in situ y se apilaban piedras encima. Solo con la clave final en su lugar se podía retirar el arco de madera, dejando un fuerte arco de piedra conectando los 2 pilares. Uno de los mayores puentes medievales era el Pont Saint-Benice, que cruzaba el río Rhône en Aviñón. Construido en 1234, tenía 22 arcos de piedra y se extendía por 900 metros. Incluso fue construido en un camino curvado para acomodar la posición de las islas en el río. Lamentablemente, solo 4 de los arcos perduran en la actualidad. El puente Carlos en Praga atraviesa el río Vltava y mide unos impresionantes 526 metros. El puente de piedra, cuya construcción inició en 1357, hizo de Praga un punto clave en la ruta comercial entre Europa Oriental y Occidental. El puente aún es usado por peatones a diario. Molinos de agua utilizando el agua de la presa Versacle. Para los medievales. En Toulouse, Francia, los molinos ubicados en el río Garonne, en la presa Basacle, eran considerados los más poderosos del mundo, según el escritor francés François Rabelais. El Basacle comenzó como un vado a través del río, cuyo nombre significa pequeño vado. La presa fue mencionada por primera vez en 1177 y se construyó en diagonal, extendiéndose 400 metros a través del Garonne. Fue construida con miles de maderas de roble clavadas en el lecho del río. Los maderos de unos 6 metros de largo estaban separados por espacios llenos de tierra, grava y piedras. La presa estaba protegida de los escombros flotantes por rompeolas. Docenas de molinos se beneficiaron del agua canalizada por la presa, produciendo suficiente harina para alimentar a miles. Cerca de 1250, un grupo local de hombres prominentes creó la compañía de molienda básica y repartió las ganancias. Las acciones se negociaban en el mercado abierto de Toulouse, por lo que el sindicato se considera uno de los primeros ejemplos de una sociedad anónima. La compañía sobrevivió durante siglos,
incluso después de que el Basical se convirtió en una central hidroeléctrica en 1890. La compañía fue nacionalizada en 1946. Una puerta hacia lo divino, catedrales góticas. Durante la Edad Media, la creciente población y riqueza de las ciudades europeas crearon un deseo entre la gente de producir edificios más grandiosos. La religión dominaba la sociedad, y en lo que respecta a la iglesia, el tamaño era importante. Se requería alojar a más peregrinos y su templo debía ser más grande, alto, luminoso e impresionante que cualquier cosa vista antes. Se construyeron catedrales en todo el cristianismo, como la de Colonia, Alemania, la más grande del norte de Europa, con capacidad para 8.000 personas, o Amiens, la catedral más grande de Francia, completada en 1270. Según la tradición oral local, cuando los miembros del capítulo de la Catedral de Sevilla se reunieron para construir la iglesia gótica más grande del mundo, dijeron, cito, «Construyamos una iglesia tan hermosa y tan grandiosa que aquellos que la vean terminada nos tomarán por locos». Es asombroso pensar cómo se construyeron estas maravillas arquitectónicas solo con los recursos y la mano de obra que estaban disponibles durante la Edad Media. Sus interiores abiertos con enormes techos abovedados, arbotantes volantes, vastos arcos apuntados y ventanas de vidrio emplomado intrincadas siguen siendo impresionantes incluso hoy en día. En 1311, la Catedral de Lincoln se convirtió en la catedral más alta del mundo. Su aguja alcanzó una altura de más de 160 metros, o 525 pies, y fue el edificio más alto del mundo entre 1311 y 1548, cuando la aguja fue destruida durante una tormenta. La ingeniería en la Edad Media no solo se trataba de construcción, se trataba de crear un patrimonio. Los medievales no eran solo un grupo de personas supersticiosas y atrasadas, como algunos pueden pensar. Durante la Edad Media, hubo magníficos logros concebidos por mentes brillantes con visión, talento y esperanza. Muchas gracias por ver el episodio de hoy de Locura Medieval. Por favor, suscríbete si estás disfrutando estos videos y como siempre, nos vemos la próxima semana para otro más. Mientras tanto, les deseo una excelente semana. ¡Saludos!